Sí, muy buen día, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí en Buenos Aires con el nuevo programa de ajedrez del Club del Ajedrez, tras haber venido de Grecia con la disputa del Campeonato Mundial por equipos para mayores de 50 años en un festival que se realizó allí. Previamente se realizó el campeonato europeo y finalmente este campeonato mundial por equipos en las categorías seniors, tanto de mayores de 50 como mayores de 65 años. Tuve el honor de representar al equipo argentino. En el segundo tablero éramos 5 integrantes, de los cuales estaba en el primer tablero Gustavo Maía. Yo he jugado en el segundo tablero, en el tercer tablero Guillermo Llanos, en el cuarto tablero Carlos Grusca y el quinto tablero y capitán del equipo en Rodolfo Pérez Huartain. Bueno, nosotros nos conocemos desde chicos, hemos participado juntos del campeonato juvenil argentino cuando teníamos entre 14 hasta 20 años, éramos un grupo de gente grande que ya se conocía hace muchos tiempos y hemos disfrutado de este evento como un encuentro de amigos, jugando contra seleccionados a nivel internacional de muchos países del mundo. En la categoría nuestra participaron 26 equipos y nosotros hemos quedado en el puesto número 11. Bueno, fue una muy grata experiencia porque, bueno, ahora digamos, en la madurez de la vida nos permitió reencontrarnos y jugar representando a la Argentina con mucha tenacidad y mucha entrega. Jugaban los 7 primeros equipos preclasificados, tenían en sus filas afamados grandes maestros que eran los mejores jugadores de la década del 80, 90 y 2000. Por ejemplo, para decir en alguna cosa, el equipo campeón, Estados Unidos, estaba representado por 5 afamados grandes maestros. Ellos eran 4 de ellos eran integrantes del ajedrez soviético, eran jugadores de la vieja Unión Soviética que han exilado en algún momento a este país del norte de América y bueno, y han jugado bajo bandera de Estados Unidos. Solamente uno era autóctono de este país. El resto era de la vieja Unión Soviética, que vale decir que fue la meca del ajedrez durante muchísimos años, como decir que durante 50 años, hasta los 2000, han sido los campeones mundiales provenientes de estas tierras. O sea, luego la Unión Soviética del 92 pasó a ser Rusia y bueno, y alguna república exsoviética. Ahora últimamente, con la globalización del mundo del ajedrez, con la entrada de Internet, ha emparejado las fuerzas y los campeones mundiales han sido individuales de otros países, incluso el torneo por equipos. Pero este equipo constituida de legendarios grandes maestros. Por ejemplo, vamos a hablar de alguna manera la cobertura del torneo, donde por ejemplo también Benjamín Mela, que es un periodista muy importante, que escribe notas por Facebook y por Internet en la cobertura del equipo olímpico argentino, bueno, ha tenido la gentileza y ha cubierto gran parte del torneo en la web. Y bueno, ha destacado en principal algunas partidas en las que yo he jugado, por ejemplo, tanto contra Ross de Canadá como con la jugadora alemana del equipo femenino alemana, 2 triunfos que he desarrollado y ha comentado con lujo de detalles, hablando de que yo he sido el mejor integrante del equipo, en palabras de él. Bueno, eso se vio reflejado en los scores individuales de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, de las 9 partidas disputadas, yo he tenido la oportunidad de jugar en 8 ocasiones. Y los cuales he ganado 4 partidas, empatado 3 y perdido tan solo 1 partida. En el caso del match contra Alemania, contra un gran maestro alemán, muy conocido, que es el editor de una revista especializada en ajedrez de este importante país europeo.
Bueno, he perdido solo esa partida y he tenido la oportunidad de empatar, por ejemplo, en el match en definitivo. Nos tocó en el último match contra Estados Unidos, después de, vean, por ejemplo, hasta la octava ronda, Argentina iba en el octavo lugar. Al perder en la última, como era lógico suponer, con el equipo invicto Estados Unidos, hemos quedado en el puesto número 11 de 26. Segundo tablero, Igor Novikov, que estaba jugando conmigo en esta imagen, era el jugador más de mayor ranking en todo el torneo. Yo he jugado con negras y he logrado una buena preparación, astuta preparación teórica, y he logrado una buena posición en la apertura, con lo cual me llevó al empate. El tercer tablero, que también fue un empate, entre Guillermo Llanos y John Elves, Elves era un jugador que estuvo entre los 8 mejores jugadores del mundo en la época de Kasparov. Jugó los matches llamados candidatos, porque se juegan interzonales y cada uno de estos interzonales clasificaban a los 8 mejores de estos interzonales a la final del Mundial, que por matches eliminatorios llegaban a determinar el desafiante del campeonato mundial. Bueno, Elves llegó a esa instancia, el tercer tablero de Estados Unidos, ex soviético. Y el cuarto, Yarmolinsky, es autor de muchísimos bestsellers actuales de literatura en ajedrez, donde realmente descolla con su pluma, y realmente es un entrenador soviético de gran fama mundial, bueno, radicado hace años en Estados Unidos. Bueno, ese era el equipo con que nos enfrentamos, y éramos como jurados de la definición del torneo, porque estaba en segundo lugar el equipo de italiano, que estaba integrado por un argentino, Carlos García Palermo, nacionalizado italiano hace muchos años, y bueno, amigo desde hace tiempo del ajedrez. Y bueno, y hemos jugado, hemos batallado contra, como David y Goliat, la última ronda con Estados Unidos, teniendo una decorosa derrota de 3-1, 2 derrotas y 2 empates, uno de ellos a mi cargo. Yo, como les he dicho, he jugado en el segundo tablero. ¿Qué significa eso? Que me ha tocado jugar con el segundo mejor jugador de cada uno de los países que me tocó enfrentar. Yo he jugado de las 9 partidas en 8 ocasiones, porque el equipo lo integramos 5 integrantes, de los cuales eran 4 titulares y un suplente. Por ejemplo, en el match número 1 me ha tocado jugar contra Gales. En ese match, como no jugó el primer tablero, he jugado en el primer tablero y he empatado la partida. Ese día ganamos, la selección argentina ganó 3,5-0. Yo fui el único en empatar en una partida que me vio en posición favorable, pero que no he podido rematar. Bueno, eso es quizás pagar mi inactividad, pero poco a poco fui entrando en el torneo en clima. Yo me quise marginar en el segundo match, que jugamos con la poderosa selección de Islandia, también integrada por 4 grandes maestros. Yo les había dicho que los primeros 7 preclasificados, estos equipos eran Estados Unidos, Armenia, donde estaba un jugador también top 10 por la década del 80, Rafael Baganián, y otros grandes maestros importantes. Después estaba, por ejemplo, el equipo alemán, con 2 grandes maestros y 2 maestros internacionales, en realidad 3 grandes maestros y 2 maestros internacionales, porque el tercer gran maestro no jugó en el match contra Argentina. Estaba el equipo de Israel con varios grandes maestros, el equipo islandés con 4 grandes maestros, y después, faltaba el equipo inglés, también con 4 grandes maestros, y el equipo italiano, que ya había hecho mención, con 3 grandes maestros y 2 maestros internacionales. Recién allí venía preclasificado de Argentina, donde teníamos 3 maestros internacionales, un maestro FIDE y un jugador sin título, y bueno, estábamos enfrentando a jugadores que nos superaban en el ranking internacional. En los otros matches no, había matches parejos, como el match con Austria, Suecia, Finlandia. Bueno, empezó la actuación con el match contra Gales. Después vino el match contra Islandia, que yo no he participado en ese match. En el tercer match hemos enfrentado
al equipo sueco, que me tocó jugar en el segundo tablero con un jugador que ya conocía en el anterior campeonato mundial de mayores de 50 años que había jugado en Dresden, Alemania, y ya le había ganado con blancas y ahora le gané con negras una partida como de 70 jugadas, que yo tenía una mínima ventaja y he exprimido esa ventaja hasta el final de la partida, logrando con tenacidad la victoria. Después en la cuarta ronda me tocó jugar con el representante de Finlandia, en el cual jugué nuevamente en el segundo tablero y será una partida que luego comentaré y que había terminado ganando. En la quinta ronda me tocó jugar con el representante austríaco, que en Dresden me había tocado perder, una de las dos partidas que me tocó perder en Dresden, que yo iba en el primer tablero, fue contra este jugador, había jugado con negras y volví a jugar con negras, y en este caso fue un empate. Después de esa partida, perdí la única partida que me tocó perder en el torneo. Jugamos contra el seleccionado alemán, me tocó jugar en el segundo tablero. Había salido de la apertura en una posición bastante equilibrada, pero luego él hizo un plan que no logré ver el alcance de la profundidad de su juego y ya, bueno, fue presionándome paulatinamente, logrando una ventaja posicional. Y ahí yo comencé a defenderme con bastante tenacidad, pero no alcanzó para lograr el empate. Fueron 75 jugadas la partida, fue la última en terminar, creo, de todo el torneo en la ronda, pero no alcanzó para que yo pudiera empatar el juego. Y después las dos últimas jugamos con el seleccionado alemán femenino, que me tocó ganar una partida reñida, pero que después en el momento crítico, si bien hubo algunos errores, he logrado imponerme finalmente. Era una de las dos coberturas de Benjamín Mela en sus notas periodísticas del torneo. La otra había sido en mi match contra Canadá, que me había olvidado anteriormente y había logrado también una muy buena victoria. En la última ronda me tocó jugar contra el equipo estadounidense, que necesitaba empatar el match al menos con Argentina para consagrarse campeón mundial, y bueno, me tocó con este afamado jugador soviético, y bueno, he logrado con negras, que es como jugar de visitante o recibir el saque en el tenis, plantear bien la apertura con astucia. Él se cargó de tiempo en el reloj, como que empezó a dudar, y entonces yo en un momento determinado le ofrecí el empate como diciendo, bueno, si intentás seguir yendo por mí, tenés menos tiempo y veremos qué ocurre a continuación. Y bueno, y él aceptó el empate. Yo lo que he notado del equipo estadounidense, que son grandes jugadores y muy profesionales, juegan en equipo claramente, la puntuación de por equipos es lo mismo ganar en dos matches, empatar uno y perder uno, que ganar las 4 partidas. Entonces se aseguraban primero el triunfo del match. Todos estos seleccionados, aparte de ser pagados sus viajes, eran jugadores rentados, profesionales, que cobraban por jugar, y bueno, nosotros éramos en todo a pulmón. Entonces es siempre la gran diferencia entre los superprofesionales y los que no lo somos, pero que ponemos garra y corazón, al estilo los Pumas en el rugby. Bueno, algo así. Hemos luchado de igual a igual. Yo estaba muy orgulloso de conseguir el empate contra este tremendo jugador, finalista del campeonato soviético en muchas oportunidades, ganador de torneos abiertos por todo el mundo. Bueno, en un ranking importante, y yo estando un poco fuera del ajedrez, pero bueno, entrenado con mis clases y también con el conocimiento que me ha dado la experiencia en ajedrez durante años, me he plantado a jugar de igual a igual. Aparte, bueno, yo creo que he ganado en los últimos tiempos confianza en mí mismo a través de una buena terapia que realizo, y creo que eso desequilibra aún más que cuando vos estás hiperentrenado, pero que no te encontrás con este valor agregado a tu favor. Yo creo que para cualquier cosa que emprendas, el tener seguridad y el tener tranquilidad y confianza en vos mismo es de una enorme importancia. Así que yo lo veo de esa manera. Bueno, entonces, como les he dicho, he logrado una suba en mi ranking internacional.
acá tenemos la tabla del nuevo ranking internacional dentro de los jueces argentinos, donde Sandro Mareco es el número 1 hace mucho tiempo y está plagado de grandes maestros en los primeros puestos. Yo he entrado en el ranking justamente de jueces activos. Yo durante este tiempo que no participaba estaba en un ranking no activo. Estoy en el puesto 55 del país. Bueno, esperemos seguir motivado para jugar de vez en cuando y quizás entrar entre los primeros 30 o 40 puede ser una buena medida para los próximos años. Pero más que nada yo lo que deseo es seguir jugando este tipo de torneos que me divierten, donde me reencuentro con viejos amigos y disfrutamos en parte una hermosa competencia con lugares muy bellos para poder viajar en un grupo de gente amena. En las dos experiencias que he tenido en estos dos mundiales por equipos que he jugado, es que se han armado equipos. A lo mejor vos tenés un seleccionado donde son situaciones individuales y no conforman un equipo. En este caso, como en Dresden lo mismo, integramos el equipo donde había colaboración, amistad y una muy buena convivencia entre todos integrantes. Podíamos tener en algún momento un cambio de opiniones, pero siempre con un muy enorme respeto y siempre consideración hacia el otro. Me parece que es importante cuando uno está desanimado, cuando uno está con una gripe o con algún inconveniente, ese puede dejar de jugar o muchas veces todos querían jugar algún match y uno dejaba de lado comprendiendo que el otro se encontraba mejor y se priorizaba eso, la situación del equipo por encima de los factores individuales. Entonces, tenemos allí la evolución de algunos puntos en mi elo, creo que he subido 6 puntos elo, y me encuentra en esa posición dentro del país, lo cual para mí no lo tenía en cuenta hasta que vi la lista, porque en algún momento estaba un poco más abajo, en la década del 90 estuve bastante más arriba, he llegado a estar figuraba en 2004 35, pero en un momento no se me computaron algunos torneos en España que me hubieran llegado 2004 60 y algo, hubiera estado entre los primeros 15 de Argentina por ese entonces en la década del 90 al 92, que fue mi mejor momento. Ahora ya en la adultez de la vida, disfruto el hecho de jugar, de disfrutar del ajedrez entre amigos y en torneos donde han estado verdaderas glorias del ajedrez. En el próximo bloque quisiera entonces compartir con ustedes una partida que jugué en el torneo. En un ratito seguimos. Se terminó el torneo. Acá está el equipo reunido, festejando la amistad ante todo, porque salimos en el puesto número 11, laburamos con el corazón, hicimos lo que pudimos hacer y qué sé yo. ¿Alguna cosa para agregar, muchachos? ¿Alguien que diga algo? Muy contento por el grupo que se armó, la pasamos 10 días fantásticos, jugamos al ajedrez, nos sacamos el vicio y muy contento porque la verdad que nos llevamos muy bien. Somos 5 amigos fabulosos. La pasamos bárbaro. Creo que poder mezclar la competencia del ajedrez que tanto amamos y que hemos representado con el corazón a nuestro país, junto con la amistad, junto a estos paisajes paradisíacos y también, con un grupo humano extraordinario. Así que creo que fue una experiencia bárbara tal cual como la pasamos en Dresden. Muy bien. Siendo este el primer mundial por equipo, con este fantástico grupo, realmente muy conforme con la parte humana, con respecto al resultado, dimos lo máximo y hasta podríamos haber logrado una mejor colocación. Y creo que el broche de oro fue haber finalizado el torneo jugando en la mesa 1 contra Estados Unidos, el campeón. Así que más no se puede pedir. Fenómeno, tal cual. Fue una hermosa experiencia, mayores conocimientos, aprendizaje, compartir, jugar. Con referencia al Mundial vamos a ver dos partidas más o menos breves. Una de ellas, un triunfo contra Vilhava Tapani, que es un jugador de Finlandia. Yo jugaba en el segundo tablero
y comenzó la partida con E4, C5, yo jugaba con blancas, la defensa siciliana. En vez de jugar lo usual, que sería el movimiento caballo F3, jugué caballo C3 para ver cómo definía la posición el adversario, jugó caballo C6 y acá saqué el caballo rey para ver si jugábamos de manera abierta a continuación con D4 o con otro tipo de situación. Ahora el negro define. El negro puede sacar el caballo a F6, puede mover el peón a D6, el peón a E6, el peón a G6, e incluso el peón a E5 evitando la jugada de D4. Pero en ese caso se debilita el cuadro D5 y queda la diagonal con alfil C4 mirando el punto F7. Por lo tanto, el rival elige jugar G6 para mantener un férreo control sobre la casilla D4. El blanco podría jugar D4 ahora, pasando la partida a la variante del dragón acelerado. Pero el blanco en la partida, que era yo, juego alfil B5, como he practicado anteriormente en alguna de mis partidas. Entonces el rival juega en este momento alfil G7, siguiendo el control de la casilla D4, y jugué de inmediato el enroque corto. Bueno, acá pasé por esta posición en algunas ocasiones. Salvador Alonso, un gran maestro argentino, me jugó D6, otros jugadores me han hecho caballo F6, hasta me han hecho la jugada caballo H6, y la variante principal puede llamarse caballo D4, que en partida pensada también me la habían hecho el jugador Gambak de Suecia en Dresde, me la habían hecho. Entonces, alfil A4, respondí en esa ocasión y en esta, y ahora mi rival hace el movimiento que indica los programas como la más acertada. En aquella partida ese jugador Gambak me jugó A6, y entonces en este caso el jugador finlandés, quizás preparado, juega el movimiento dama A5. Está intentando evidentemente jugar B5 atacando el alfil, y ante una retirada puede venir una jugada como C4 copando el alfil. Entonces, ante esta situación, yo tenía preparado el movimiento A3, que parece que es una novedad. Se había jugado anteriormente una partida de la elite mundial, el movimiento torre B1, quizás proyectando ante un B5 una jugada tipo B4, me imagino yo. Bueno, también es cierto que ante un B5 podría responderse con caballo por caballo. Habría que ver ese tipo de continuaciones. Yo jugué A3 para responder con A5, de B5, B4. Esto era la idea. Entonces, mi rival juega B5 y yo juego B4, entrando de lleno en las complicaciones tácticas. Ante el ataque del alfil de blancas, se contraataca sobre la dama. Yo tenía ideas tales como que si él hiciera en algún momento caballo por caballo, por ejemplo, vendría dama por caballo, y si peón por peón, bueno, habría que ver allí la jugada peón por peón y dama por peón, y bueno, ahí se podría ver varias continuaciones, tales como torre B1. Bueno, era un juego interesante, juego complejo e interesante. Entonces todo esto no se ha dado en la partida. Vamos a la posición como se encontraba en el momento de B4. Y mi rival me hace una jugada que mantiene todo a la expectativa, jugando dama B8 en este mismo momento. Ahora, evidentemente, yo no puedo capturar el peón en B5, porque ante caballo por B5, caballo por caballo, alfil por caballo, el alfil comería a la torre del blanco. Entonces, no sería posible esta continuación. Me obliga a jugar alfil B3. Estamos en plenas complicaciones tácticas. Bueno, el blanco se encontraría con mejor desarrollo si el negro haría caballo por alfil y peón por caballo, por más que doble peones,
estamos notando que tiene el dominio del centro y tiene ya el enroque efectuado, y bueno, hay compensaciones dinámicas por la situación posicional. Pero entonces allí él decide jugar como plan en el bloqueo del alfil que queda mal ubicado en A2. Y quizás ahora yo comprendo la fisonomía de la posición en donde él juega con ese criterio. Quizás trabajar sobre mi pieza mal ubicada en A2 y me juega un movimiento muy agudo, D5. Claro, de vuelta siempre el rayo X del alfil de G7 sobre la torre de A1. La jugada caballo por D5 fallaría, por caballo, jaque, dama por caballo y alfil de G7 por la torre de A1. Otras jugadas, por ejemplo, E por D5, que también ganaría un peón, vendría la jugada alfil G4 y entonces el caballo queda clavado y en la jugada siguiente se va a terminar abriendo la posición del rey blanco. Entonces el negro tendría una muy buena compensación por el peón. Entonces todo esto me preocupaba por entonces claramente era un momento de importantes decisiones. Yo tomé caballo por caballo, el rey tomó con alfil, y entonces decidí que la partida tiene que pasar por el desarrollo de piezas que compense quizás una entrega de un peón. Por esa razón jugué alfil B2. Bueno, esta jugada alfil B2 conecta decididamente las torres, o sea, termina el desarrollo. Miren cómo todavía el negro tiene que desarrollar el caballo de G8, el alfil de C8, el enroque no ha estado efectuado. En este momento el negro podría ganar un peón jugando peón por peón, cosa que no se hizo. A esa jugada yo tenía pensado emprender en forma violenta los acontecimientos, jugando D3 y abriendo como de lugar la diagonal del alfil de A2 que se encontraba como fuera de juego por completo. Y entonces, si él tomase en un momento el caballo, al tomar de alfil se estaría atacando la torre. Entonces sí se podría jugar la captura de estos peones, y acá hay que tener cuidado de no jugar dama por peón, por alfil por peón, jaque a la descubierta, y vean cómo la dama del negro come a la dama blanca. La idea mía era entregar este segundo peón y jugar dama F3, y así atacar a la torre que se encuentra en el aire y al punto F7. Eso era mi intención. Esto tenía solución con una jugada como alfil F5, defendiéndolo todo, pero bueno, allí habría un G4 y ahora queda todo en el aire, porque si se ve obligado a jugar alfil E6 el blanco, puede venir alfil por alfil, peón por alfil y finalmente un torre A de 1 ganando el peón de D3 y quedando el negro todavía con un mal desarrollo. Yo quedaría con un peón abajo, pero con mala estructura de peones el rival, solucionado toda la situación del alfil de A2 que todavía no estaba jugando, y bueno, la posición tendría un cambio abrupto con relación a lo que era hasta jugadas atrás. Entonces por eso yo jugaba todas las chances a una situación así de cambio de la posición abruptamente, ¿no es cierto? Entonces yo estaba tratando de complicar las acciones. Eso era mi intención al jugar este movimiento, digamos, de entrega de peón. Por lo tanto, mi rival, al llegar a este momento del juego, decidió no entrar en estas complicaciones tácticas y terminó jugando caballo F6, defendiéndolo todo y proyectando alfil G4 en donde no sea posible jugar F3. Entonces ahí jugué D3 para darle un movimiento también a la dama y tratando de quebrar el centro del adversario, como de lugar. Él juega alfil B7, manteniendo el ataque y la defensa a la vez, y dama E2, sosteniéndolo todo. Y acá creo que él se equivoca, él debió empezar a jugar con más cautela, entre ellos la jugada en enroque, pero jugó descuidadamente torre C8. Y esa jugada es problemática porque está olvidando la situación del rey en el medio del tablero.
se jugó D por C4 y la jugada D por C4 ha sido un suicidio posicional, porque ahora hay otros factores que son importantes que mi rival no ha tenido en cuenta, y eso lo va a llevar irremediablemente a una posición muy desgraciada. ¿Qué jugarían ustedes con Blanker? Paren el video, tomen su minuto de tiempo para ver qué harían ustedes en este momento, y ante la continuación lógica del blanco traten de encontrar la segunda jugada también. Bueno, tómense su tiempo para resolver. Bueno, espero que hayan visto la continuación de la partida. Acá el tema de la evaluación de la posición es que el blanco ya había terminado el desarrollo, ha defendido todo, todavía tiene el alfil de A2 un poco limitado, pero se encuentra todo en una pequeña ventaja en desarrollo. Al negro le falta enrocar, y hay un rayo X que puede ejercer el blanco con la jugada torre AD1 sobre la dama negra. Entonces la dama negra intenta salir de esta dificultad, ¿no? En caso de E5, ya como el alfil queda clavado, podríamos seguir caballo por B5, y entonces el negro no puede tomar el alfil por B2 por torre por dama. Y entonces allí se estaría atacando no solo el alfil de D4 en varias ocasiones, sino el peón de C4 por el alfil que estaba mal ubicado en A2, y tendría una buena posición el blanco. Entonces, por esa razón, el negro juega dama B6, sosteniendo de este modo el alfil de B2, pero hay otro rayo X, que es el alfil de B2 sobre el alfil de D4, y acá vino la segunda jugada de gran importancia, caballo D5, atacando a la dama negra, y en caso de ser capturada esta pieza con el caballo o con el alfil, vendría alfil por alfil atacando la dama, y entonces se ataca no solo la dama, sino que también se estaría atacando el propio alfil. Y entonces la partida sería ganada por parte del negro, ya que si dama E6, única jugada, aprovechando la dama blanca en el aire, habría la jugada intermedia alfil por caballo, y ante la toma de peón por alfil, torre por alfil, termina cristalizándose la ventaja material del blanco con una pieza de ventaja. Por esa razón, el conductor de las piezas negras abandona, y bueno, y hemos anotado un rápido triunfo. He tenido triunfos y partidas cortas, como esta, como un empate que les voy a mostrar a continuación, con dos partidas de 75 jugadas. Entonces hubo que equilibrar las acciones, partidas largas con cortas. Bueno, vamos a ver ahora la segunda partida en cuestión, la partida decisiva del match contra Estados Unidos contra el gran maestro soviético. Fue un breve empate, pero había tenido su historia quizás. En el día anterior, preparando en equipo en el match contra el poderoso seleccionado de Estados Unidos, había notado en la base de datos que mi rival tenía algunas partidas con la línea que les voy a mostrar. Yo iba a negras, D4, D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, y yo había jugado en esta posición otro movimiento y en una partida anterior de este torneo, y no el movimiento caballo de BD7. O sea que mi rival había preparado otra cosa que yo había jugado en esta posición. En este caso, yo juego caballo BD7 sorprendiendo a mi rival. Quizás en la base puede haber alguna partida mía. No estoy del todo convencido, porque puede ser que tenga partidas en los lugares de partidas rápidas. No sé si en alguna partida pensado. Sí, había unas tablas, creo yo, con Scarella en un torneo Pro-Am, que yo había jugado justamente la variante Cambridge Springs, donde mi rival, yo había notado que en el momento crítico, que es había jugado tanto la línea que se jugó en la partida, caballo D2, y también había efectuado C por D5. Entonces había estudiado, ya sabiendo que mi rival iba entrando por este camino, había mirado las dos líneas y tenía preparado una receta para cada una de ellas. La jugada caballo D2, que él la había practicado, creo recordar, en unas 6 o 7 oportunidades. Había acá, algunos habían jugado la vieja línea D por C4,
Otros habían jugado la jugada alfil B4, que yo efectué en esta partida, dama C2 defendiendo y enroque. Y él había jugado en todos los casos la jugada alfil E2. Y acá otra curiosidad, los rivales habían jugado D por C4, habían hecho alguna jugada de preparación, torre E8, pero nadie hizo el movimiento que indica la teoría E5, y entonces acá fue el primer momento de la partida donde mi rival quedó pensando largamente. Yo jugaba todo esto al toque, jugaba con mi conocimiento teórico y muchas partidas en la web y preparación de los alumnos, porque acá se dan algunas cuestiones teóricas interesantes. También yo recuerdo otra partida con Leandro Perdomo de esta posición. La variante que él efectuó, la jugada en enroque, es la recomendada por la teoría. Hay otras continuaciones. Por ejemplo, uno puede notar que si toma D por E5, se encuentra que ante un caballo por E5, la posibilidad de doblar peones peligrosamente contra el rey negro. Pero ante peón por peón existe la jugada caballo E4, porque entonces tras caballo por E4 y D por E4 no es posible tomar dama por E4 por alfil por C3 jaque, seguido de dama por C3 ganando la torre. Entonces el negro ahora va a recuperar el peón central. Ante una jugada como enroque, alfil por caballo, dama por alfil, dama por dama, peón por dama, el negro compensa la mala estructura de peones, la pareja de alfiles por la mejor estructura de peones que cuenta el negro. Entonces esto era en parte alguna de las ideas que teníamos para ir resolviendo el tema de la apertura, ¿no? Entonces estábamos en este momento del juego con E5. Otra continuación sería el movimiento previo alfil por caballo para responder a caballo por alfil, que habilita la diagonal del alfil de C8 con D por E, esto estaba así, y nuevamente vendría la jugada caballo E4. Ante los cambios se da una situación similar. Ahora en este otro caso se termina defendiendo el peón central. Esta era mi partida con Scarella, torre E8 y contra un torre F de 1. Aquí el negro tiene que resolver el tema de la última línea. Alfil F5 no es buena por G4 y puede haber una séptima línea. Entonces allí rey F8 seguido de torre por E5 da una posición confortable al negro, sin nada para temer. Entonces estas eran un poco las situaciones que yo ya sabía de antes. No hizo falta acá una preparación, porque todo esto yo ya lo tenía en cuenta, sobre todo en las preparaciones de mis clases para los alumnos y todo esto. Siempre hablábamos del golpe liberador con E5, ¿cierto? Entonces era la idea, en este caso, de este movimiento. Mi rival, luego de pensar largamente, hace el movimiento enroque, justamente. Y ahora siguió E por D4 para tratar de dejar al rival con un peón aislado, y acá viene la jugada caballo B3, en donde se está atacando previamente a la dama, y la dama se retira a B6. Acá hay dos retiradas, a C7 o a B6. B6 es correcta, y la idea era que si caballo por D4, que no se efectuó en la partida, podría haber un alfil por caballo, y vean que si toma con dama hay un caballo de 4 ataque doble a la dama y al alfil. Por eso, ante la toma de D por C3, el negro puede tomar en C4 y acá habría un ataque a las dos piezas en el aire, con lo cual el blanco tiene que ceder la pareja de alfiles con alfil por caballo. Esta era mi preparación teórica. Mi rival se ve que lo sorprendió este movimiento de E5 y quedó resolviendo, pues muchas veces conocen estos grandes jugadores, obviamente toda la teoría, pero entonces tratan de decidir cuál camino seguir de todas las continuaciones posibles. Entonces, finalmente, luego de pensar durante 20-25 minutos, a caballo B3 y la retirada de dama tomó D por C. Yo trataba de presionarlo, jugar todo el tiempo rápido, como para que se sienta él, digamos, presionado. Yo jugué D por C4 y alfil por C4 y de inmediato he hecho el movimiento A5 para amenazar a 4 y así ganar el peón central. Bueno, yo estaba, mientras él quedó pensando,
mi oferta de tablas en este momento, él tenía ya de hora y media que se jugaba el torneo para las primeras 40 jugadas y después media hora más a finish, había pensado unos 45 minutos. Y ante mi oferta de tablas pensó otros 20 minutos más, lo cual peligrosamente su reloj ya marcaba 20 y pico de minutos para el resto de las 20 y pico de jugadas que faltaban efectuar. En el momento de las tablas, de ofrecimiento de tablas, quedaban 40 y pico. Pero él, bueno, la lógica era jugar un movimiento como A4, y ahí yo tenía que resolver cómo terminar de resolver el matete del caballo y del alfil para tratar de jugar una partida lógica contra el peón aislado. Había jugadas interesantes, como ser, por ejemplo, rey H8. Rey H8 era una jugada interesante para intentar luego ver si se puede resolver con un caballo G8 y ante una jugada como torre AD1, por ejemplo, se puede jugar H6, y ahí también se ve la valía de la jugada rey H8, porque en algún momento con el rey en G8 podría venir dama G6, y entonces acá se puede seguir caballo H5, seguido del otro caballo F6, y entonces el negro tendría una posición confortable, el caballo de B3 no se encontraría en una buena posición, y no veo, o sea, una vez resuelta la situación del caballo a F6 y la salida del alfil dama, la posición sería buena para el negro, por el pareja de alfiles, por el peón aislado, sobre todo el peón aislado, pareja de alfiles tienen ambos, pero una vez resuelto el tema de cómo manejar los caballos, que se encontraban en una situación difícil, porque me parece que una jugada, en cambio, como torre E8 sería equivocada porque compensa el peón aislado con la mejor desarrollo de piezas. Pero hay que encontrar este plan de rey H8, H6, caballo H5, y creo que el blanco tiene una posición buena como para intentar jugar la partida, en este caso, ¿no? Entonces da la impresión como que hay una buena posición de lucha para jugar. Claro que todo esto estaba bueno con esos 20 minutos que le quedaban después de pensar 25 minutos mi ofrecimiento de tablas. Y bueno, y él creo que prevaleció el tema de jugar por equipos y pensar que quizás alguno de los tableros ya tenía una ligera ventaja, el caso del cuarto tablero, donde Grushka tenía una posición sólida pero entregó un peón, quizás sin necesidad, y allí ya ellos vieron la suerte del match favorable para su equipo. Bueno, espero que les haya gustado estas dos partidas en este regreso de Rodas del Campeonato Mundial de más 50. Hasta la próxima entonces.